Ok, ahí estoy grabando. Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? No va a ser sobre D3, sino que vamos a hablar de storytelling, cómo armar presentaciones, ¿ya? Y no desde el punto de vista de cómo uno, bueno, es como una mezcla de muchas cosas. La verdad que buscamos en esta parte del curso, en este módulo en particular, tratar de enseñarles cómo hacer presentaciones de manera más efectiva, de tal forma que dependiendo las razones por las cuales ustedes van a construir una presentación, puedan, puedan adecuarla, ¿ya? Una misma presentación, dependiendo del objetivo y el público que uno tiene, puede cambiar mucho. Entonces, en base a eso es como ustedes podrían llegar a construir diferentes tipos de presentaciones sobre un mismo tema incluso. Y en este caso le vamos a agregar algo más, porque en ese sentido, como bien dice ahí la lámina, el desafío es de presentar datos, pero esa presentación de los datos que no sea simplemente armar o construir un par de gráficos y con eso ya tengo la presentación hecha, sino que es ir un poco más allá, es contar historias con los datos, es tener un propósito y mostrarlo a través de los datos, las justificaciones o las razones por las cuales ustedes están armando toda esa presentación, ¿ya? En ese sentido, el desafío es, si se dan cuenta ahí, pueden ver a un público que está prestando atención. De alguna forma te están escuchando, pero a lo mejor no estás logrando llegar a tu público. Entonces la idea es poder dejar contento al público. Y ese contento está muy entre comillas porque no es que la gente termine feliz por la presentación, pero sí que se vayan con algo después de haberte escuchado durante, no sé, media hora, 40 minutos o tal vez solamente 5 minutos. ¿Ya? Desde ese punto de vista, lo primero que hay que tener en consideración en cómo construir la presentación es conocerse a sí mismo. En ese sentido, hay que tratar de ver qué tipo de presentador eres tú y en base a eso ver de qué forma puedes orientar la presentación. Y desde ese punto de vista hay unas ciertas características que uno sí puede controlar, que son el tema de el manejo de datos, o sea, los datos que yo voy a presentar debo ser capaz o debo conocerlos para poder hacer una buena presentación, porque si no los manejan bien, empiezan a demostrar inseguridades o pueden estar demostrando tal vez no inseguridad, pero sí puede hacer creer a la gente de que en realidad te están cuenteando. Entonces hay que tener cuidado con eso. Y por otro lado están las habilidades comunicacionales, que si uno, esas son las que se pueden entrenar y ahí depende de cómo es cada uno, ver cómo las puede llegar a manejar. En ese sentido, una baja habilidad comunicacional y además no saber o no manejar los datos que estoy presentando, puede terminar todo en una presentación irrelevante y vas a terminar en esta parte del cuadrante. ¿Ya? Como les decía, los otros extremos, si uno no maneja mucho los datos, pero tiene una alta habilidad comunicacional, puede parecer que estás vendiendo humo o que estás tratando de engrupir a la gente y esa tampoco es la idea. Y por otro lado, un alto manejo de datos, pero una baja habilidad comunicacional puede hacer que no logre llegar el mensaje a la gente. Y eso tampoco es bueno. Una persona que esté media hora o una hora conversando de algo y que al final tú le preguntas a la gente con qué se quedan y no saben qué decirte, tampoco está funcionando muy bien. Por lo tanto, lo ideal es dentro de lo posible, tener el manejo de los datos que vas a presentar y además tener una habilidad comunicacional que, como digo, dependiendo de cómo es cada uno, puede variar la forma, pero tienen que manejar ciertas herramientas para que tengan un nivel comunicacional elevado. Y eso se adquiere por práctica y también, como vuelvo a repetir, conociendo el estilo de cada uno. Hay gente que puede mantener la atención manteniendo un lenguaje o una disposición más docta al conversar o más formal, y otra gente busca tratar de llevar esto a un tema más cercano, más íntimo y logra capturar la atención de esa forma. Entonces ahí hay que tener ojo en cómo es uno para ver cómo puede adaptar la presentación desde ese punto de vista.
Después de eso, construyendo la historia. Aquí está la línea de tiempo de cómo uno va construyendo esa presentación. Y en sí, lo primero y lo importante es ser capaz de establecer bien cuál es el contexto en el cual voy a hacer la presentación. Después de eso, ir eligiendo las diferentes visualizaciones que voy a utilizar. En ese sentido, y para ligarlo con las cosas que hemos estado viendo en el curso, el tema de escoger la visualización también está de la mano con qué tipo de gráficos o qué tipo de elementos visuales voy a escoger para poder presentar los datos que tengo disponibles. Siempre piensen en el contexto del curso de que acá no es solamente la gracia de presentar, sino que también la forma en que yo utilizo los datos para esas presentaciones. Entonces, escogiendo buenas visualizaciones pueden mejorar su mismo discurso. Después de eso viene un proceso de limpieza, de ir, como dice ahí, eliminando el desorden, haciendo que cada una de las láminas o la forma en la que voy a presentar sea lo más claro posible, ¿ya? Tratando de eliminar ruidos o temas que pueden distraer al público, que viene con el cuarto paso ya, que es la forma en cómo yo voy a captar la atención del público. ¿Ya? Eso puede ser no es solamente como sorprenderlos visualmente, en el sentido de que elijas una imagen que llame la atención o que en el momento de las transiciones hagas algo que la gente le genere un shock, sino que también cómo quieres orientar la atención del público. Por ejemplo, en esta lámina en particular, como lo que vamos a conversar ahora está relacionado con el contexto, ustedes se pueden dar cuenta que está altamente destacado respecto al resto de los pasos. Lo mismo el último punto que habla de que una vez que ya pensamos como diseñador desde el punto de vista de cómo construir con ciertas buenas prácticas la presentación, llegamos a contar una historia. Y en ese sentido, aquí tenemos dos puntos clave que, como digo, desde el punto de vista de captar la atención del público, ustedes probablemente lo hayan visto. Uno, el tema del contexto, que es muy importante al momento de armar la presentación, porque hace que está condicionando todo lo que viene después. Y el objetivo final, que es contar una historia. Por cómo está pensada esta diapositiva, esos son los dos puntos que ustedes deberían ver con mayor atención al momento de ver a la rápida la diapositiva. Y en ese sentido hablamos de captar la atención. Si de repente ustedes quieren desde un gráfico llamar la atención de un punto en particular o de una barra o lo que sea, tal vez cambiarle el color respecto a las demás, a lo mejor con una flecha diciendo mira, mira aquí, cosas de ese estilo pueden hacer que la gente empiece a enfocarse y ustedes orientan la vista de la gente a los temas que le interesan traspasar. Bien. Entonces, vamos a ver esta primera parte que tiene que ver con el contexto, cómo yo me paro frente a la presentación. Primero hay que establecer cuál es el propósito que hay detrás de la presentación. Por un lado puede ser una presentación de tipo exploratoria, piensen que estamos hablando desde el punto de vista de los datos. Entonces, exploratorio ¿en qué sentido? De que yo, de acuerdo a todos los datos que tengo, estoy navegando en ellos, tratando de encontrar algún tipo de hallazgo. Y desde ese punto de vista, el tipo de presentación cambia, por ejemplo, si es que la presentación está orientada a explicar algo. Si es que yo quiero hacer una explicación, tal vez lo que necesito es llegar a datos concretos, no tener que ir navegando a través de ellos para poder llegar a un punto. Simplemente decir, miren, les vengo a contar algo y esto es lo que vengo a presentar. Estos son los datos que tengo a mano, así que espero que con esto les haya quedado claro el objetivo de esta presentación. Podríamos hacer un contador de las veces que digo esa palabra porque la voy a usar harto dentro de esta clase. Pero esa es la idea. Por un lado es explorar a través de los datos y por el otro lado es explicar algo puntual y llegas a un norte en específico. Y desde ese punto de vista hay un par de preguntas que nos pueden ayudar a definir el contexto y a establecer las estrategias asociadas a la construcción de esta historia. Por un lado está el definir el quién. El quién
el qué y el cómo. Ahora, esto es bien amplio, de hecho está espaciado porque hay diferentes contextos dentro de cada uno de estos pequeños contextos. Desde el punto de vista del quién, primero, ¿a quién le estoy presentando? Una presentación puede variar si es que yo la estoy haciendo a mis compañeros de curso, por ejemplo. El tono puede cambiar si es que estoy haciendo la presentación a los profesores o si se lo estoy entregando a un público más amplio. Una misma persona puede tener diferentes tonos de presentación de acuerdo a quién es el público. Y de hecho, además no solo eso, sino que quién es el que está presentando, quién soy yo. En este caso, el contexto en el que estamos viendo en esta clase es que estoy yo como profesor explicándole a ustedes como alumnos. Y eso es muy distinto a una presentación que podría tener, por ejemplo, en un contexto donde yo soy bueno, asociándolo a lo que hago en el día a día, una presentación en mi rol de consultor, a hacerle una presentación a mis clientes es distinto a una presentación a nivel interno dentro de la empresa. ¿Ya? Porque tal vez los códigos son distintos, el nivel de formalidad que hay que utilizar también puede variar, e incluso me pasa que dependiendo del cliente también la formalidad se va ajustando porque tenemos clientes que llevamos años trabajando con ellos y hay un cierto nivel de confianza y es distinto presentar lo mismo a un potencial cliente que eventualmente va a trabajar conmigo o yo quiero que trabaje conmigo donde tal vez el tema es un poco más formal, hay un tono, hay que darse a conocer, entonces la disposición que uno tiene y que tiene tu receptor es muy distinta. Entonces hay que tener identificados bien todos los quienes que están envueltos acá. Después de eso, en términos del qué, está primero la acción. ¿Qué es lo que quiero entregar? ¿Qué es lo que quiero que sepan? Desde ese punto de vista, obviamente, acá el contexto es que quiero que aprendan de todo esto. Y mi foco dentro de toda la presentación es tratar de ir aclarando estos temas. Eventualmente puede que hayan interrupciones porque a ustedes les pueden surgir dudas. Entonces, desde ese punto de vista, eh, la acción en ese caso es que quiero que ustedes aprendan. Bien, después de eso viene la forma, el mecanismo con el cual yo estoy llevando la presentación. En este caso es muy distinto, por ejemplo, una presentación presencial, donde tal vez las interacciones que se dan pueden ser un poco más fluidas porque lo estoy mirando, de repente, no sé si no sé si decir si les pasa o les pasaba, pero a veces cuando uno está en clase bastaba con que uno hiciera contacto visual con el profesor y de inmediato te hacían una pregunta o te pedían que respondieras algo que estaba surgiendo dentro de la clase. En este caso, como no nos estamos viendo las caras, lo único que podría hacer es, en base a los nombres, a lo mejor pedirle a alguien que entregue su opinión. Y eso es un cambio de contexto bastante fuerte. Por otro lado, la presentación misma podría ser, no solo está el tema del presencial, no presencial, sino que ahora se nos agrega en el contexto de las clases si es que la clase es asíncrona o es síncrona. ¿Ya? Creo que se dice síncrona, porque sincrónica suena extraño. Bueno, si es que están ahora ustedes en la clase o si lo están viendo después en YouTube, es distinto. De partida, si alguien está viendo esto en YouTube en este momento, en el momento que esté publicado, pero se entiende, la persona no va a poder hacer preguntas, va a depender de lo que pregunten ustedes, no va a poder encauzar la clase de acuerdo a las dudas que pueda tener o sus propios cuestionamientos porque ya está grabada, la clase ya fue. Entonces es distinto una clase donde yo tengo que grabar y entregarles a ustedes ese material grabado versus esta oportunidad que si bien no es presencial, si es sincrónica y ustedes si tienen consulta o tienen alguna duda, simplemente se desmutean o levantan la mano y con eso podemos conversar. Entonces eso hace un cambio dentro de la forma de presentar. Aunque a veces pasa que como no hay muchas preguntas, no son muy distintas las clases sincrónicas con las asincrónicas. Pero bueno, ese otro tono, otro tema.
Después de eso tenemos el tono. Es muy distinto en este caso, por ejemplo, donde la presentación trato de hacerla dinámica o entusiasta para tratar de mantenerlos despiertos, versus a lo mejor una clase donde tenga, o en realidad no clases, pensemos en otros contextos donde tengo que dar avisos y ese aviso puede ser una, como dice ahí, puede ser una buena noticia o puede ser una alerta, o a veces hay gente que sus presentaciones, su único fin es inspirar a otros a que hagan cosas. Entonces también el tono en el cual yo voy a presentar es distinto en esos contextos y tengo que adecuarla. ¿Ya? Y finalmente, el cómo. ¿Cómo voy a hacer la presentación? Primero, ¿cómo voy a entregar los datos? Y por otro lado, si es que tengo los datos que necesito para poder presentar. Porque también uno puede tener en mente hacer una gran presentación con ciertos puntos y después te das cuenta que no tienes los datos suficientes para poder hacer una presentación de ese tipo. Entonces, ahí hay que hacer los ajustes. Pregunta, ¿alguno de ustedes ha escuchado el primer concepto este? Bueno, no sé si lo habrán escuchado como historia en 3 minutos, pero ¿han escuchado el concepto del elevator pitch? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Alguien quisiera explicar brevemente qué significa el elevator pitch? No se Es peleen. como meter tu idea en el tiempo más rápido posible. Bueno, lo que dura el ascensor, en llegar a Ujú, un piso. Como explicar tu idea y explicarla de la mejor manera que la otra persona entienda. ujú. Y obviamente le guste tu propuesta. Es, Captarlo. exacto. En ese sentido, por eso la diapositiva dice técnicas para evitar el ya, bueno, y como que no deje nada. En los temas de emprendimiento les gusta mucho utilizar ese concepto y les gusta mucho mencionarlo en inglés porque le da otro plus. Pero básicamente es lo que decía su compañero, es explicar en poco tiempo una idea que logre captar la atención de alguien y que lo logre entusiasmar. ¿Ya? ¿Por qué le llamaban elevator pitch? Porque en algún momento para tratar de convencer a alguien de un negocio, el único rato que tenía era como el viaje en el ascensor y por eso lo llamaron así. Ahora actualmente le dicen pitch solamente, pero básicamente es lo mismo. Es hablar en breve y con eso lograr cautivar a la persona a la cual le estás entregando la idea. Otro tema es al inicio de la presentación plantear la gran idea. Cosa de establecer inmediatamente cuál es la premisa de acuerdo a lo que voy a presentar y después de eso ya vas a tener la gente cautiva para poder escuchar lo que vas a plantear. ¿Ya? No sé cuántos de ustedes han visto Deadpool, cualquiera de las dos, bueno, en realidad tiene 3 películas, no sé si vieron el especial navideño, pero en las 2 películas que componen la saga, si ustedes se dan cuenta, el inicio de la película es básicamente el enganche para que tú quieras saber qué fue lo que pasó. De hecho, no me acuerdo en cuál de las dos, creo que es la primera. Deadpool está ahí en la autopista y lo primero que dice, bueno, supongo que se preguntarán cómo llegué aquí. Y en el contexto en el que uno está viendo la película, obviamente uno se pregunta qué fue lo que pasó. Y después de eso te mantienen en atención en la película para ver qué fue lo que pasó y cómo llegó ahí. Otro ejemplo parecido a esto podría ser el de estas de monitos, pero me imagino que la tienen que haber visto, de las locuras del emperador de Disney, que parte de una forma más o menos similar. Parte desde el punto de vista de la trama, te muestra un estado avanzado de la trama y también dice lo mismo. Supuestamente, ustedes se deben preguntar cómo llegamos a esta situación. Y ahí hacen el enganche y otra vez, casi a la mitad de la película vuelven al punto. Y eso te mantiene cautivo para por último saber qué pasó hasta ahí. Y de ahí en adelante ya sigues, ya tienes a la gente cautiva, entonces puedes seguir desarrollando la historia. Esa es más o menos la idea de ese punto. Entonces,
poder establecer tu gran idea desde el principio va a hacer que la gente capte, capte la atención, ¿ya? Que la gente pueda prestar atención a lo que vas a presentar. Y finalmente, si es que tienes más tiempo para poder armar todo esto, tienes el storyboard, que en general para hacer las presentaciones yo lo recomiendo mucho, porque me ayuda primero a ver cuál es el tiempo que voy a dedicar. Entonces voy armando las diapositivas de la forma más rústica posible, y después de eso la voy adornando. Voy diciendo, en esta diapositiva va a haber un gráfico, aquí voy a poner estos textos, aquí voy a hablar de esto otro, y la vas armando sin darle ni siquiera cambiando el tamaño de las letras, nada. Simplemente tener el esqueleto en grande. Y después de eso vas pensando cómo, cómo vas ordenando la presentación, dándole estilos, cambiando, poniendo los datos reales. ¿Y eso por qué les va a ayudar? Porque al tener el storyboard completo, o sea, al tener ya el guión de lo que vas a hacer, ya no cuesta mucho hacer la presentación, porque ya lo tienes planificado, está todo dentro del plan, tú ya sabes para dónde vas, ya sabes cómo conducirlo. Por eso les decía al principio, esto no es llegar y meter gráficos en una presentación, esto es simplemente cómo hacer que la gente enganche con lo que voy a presentar y se queden con la idea de lo que está detrás de todo lo que les mostré durante el tiempo que dure la charla. ¿Ok? Entonces, estas son herramientas que ustedes pueden utilizar para pensar cómo armar sus presentaciones. ¿Ok? No sé si tienen alguna consulta hasta el momento. Los estoy bombardeando, pero si este es un buen momento para hacer una pausa antes de continuar. Todo claro, profe. Ya, gracias, Catherine. Bien, vamos a seguir ya con esto. Esta primera parte es simplemente para dejar en claro que aquí no es simplemente armar una presentación, sino que esas presentaciones tienen que tener algún tipo de sentido, ¿ya? No hagan presentaciones por cumplir, busquen siempre tener un propósito detrás de lo que están construyendo. Lo bueno de esto es que les va a servir no solamente para este curso, sino que les va a servir para, bueno, básicamente todos los cursos que van a tener de aquí en adelante, porque en todos les piden presentar aunque sea una vez. Así que les va a servir. Bien, lo que sigue está relacionado con el diseño. Y el diseño en todo su espectro. Así que vamos a hablar de hartos temas aquí para que ustedes vayan teniendo en consideración. Así que afírmense de sus asientos porque esto va a ser otra avalancha de información. Lo primero, desde el punto de vista del diseño, se entiende que tal vez, porque lo primero que uno puede decir al momento de hablar de diseño es, ay, pero ¿cómo me van a hablar de diseño a mí si yo soy ingeniero, no tengo una faceta artística? Pero eso, quítense eso de la cabeza y piensen que de una u otra forma igual tienen que tener ciertos conceptos de el diseño de una presentación. No vamos a hablar del diseño propiamente tal porque hay carreras que hablan de eso, ¿ya? Pero lo importante es poder tener claros ciertos principios visuales, entender cómo manejar el color dentro de una presentación y algunos temas de buenas prácticas. Y vamos a comenzar con temas de percepción. Disculpen, me está llegando el sol en la cara, así que lo voy a tapar con un dedo. Ahí está. Ya, ahí sí. Vamos a hablar primero de percepción. Esto es muy útil porque, como les decía, al momento de realizar, si ustedes quieren hacer una presentación con datos, tal vez un gráfico no es necesariamente la respuesta, sino que pueden obtener algún tipo, pueden generar infografías y eso, para poder realizarlas, necesitan tener claro estos temas. Si ustedes se dan cuenta, cada una de estas imágenes presenta algún tipo de efecto visual. ¿Ya? Para hacer el ejercicio rápido,
Acá, por ejemplo, este de acá, la imagen de acá abajo a la derecha, uno puede diferenciar entre un árbol y dos animales de acuerdo a cómo uno enfoca la vista en esto. Está este otro truco óptico del conejo y el pato. Ahí no sé cuál verán ustedes primero, si el conejo o el pato, o como siempre aparece gente de mente superior, es capaz de ver los dos a la vez. Puede ser cualquiera de las tres. Igual este de acá que se ve como un contorno de una mujer y además alguien tocando un saxofón. Y este clásico de la vieja y la chica, ya que también son como efectos visuales clásicos. Y por otro lado, hay otros temas más asociados a las percepciones que están relacionados, por ejemplo, con esta imagen de acá, donde uno puede ver claramente un triángulo apuntando hacia abajo, aunque no esté dibujado. Lo mismo este de acá abajo, donde es- pareciera que está dibujado un cubo, pero es simplemente porque lo que está borrado dentro de estos círculos asemejan un cubo. También está el tema de ser capaz de hacer 3D algo que no lo es. Estas rayas que están aquí te hacen pensar que es un cubo y uno puede ver un tema de profundidad, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, hay diferentes herramientas o conceptos visuales que les pueden ayudar para simplificar sus visualizaciones y aún así no perder la calidad de lo que están mostrando. ¿Ya? Ah, ¿no ven no veían a la vieja? Sí, pues ahí el collar en la boca de la señora. Sí. Ah, les acabo de volar la mente. Bien. Entonces, vamos a hablar de los principios. Los principios los pueden buscar después en documentación. Si mal no recuerdo, se llaman los... A ver, déjeme, me acuerdo que La el gestal, nombre... Sí, algo así. Gestalt. No me acuerdo cómo se llama formalmente porque Gestalt es la persona que lo estableció. ¿Ya? Bueno, habla de la psicología de Gestalt. Son los principios de Gestalt, desde el punto de vista de la percepción. El primero es el de la proximidad, que uno, de acuerdo a cómo esté una figura, es capaz de atribuirle, dada su cercanía, algún tipo de agrupación. El ejemplo, bueno, se supone que en algún momento los griegos vieron las estrellas y asumieron que ahí se veía un Pegaso. La verdad que la imaginación que tenían era impresionante. Aunque también no tenían mucho más que hacer, así que no me extraña que tengan esa imaginación. Pero fíjense, ahora desde el punto de vista de estos puntos que están acá abajo. Eh, Dependiendo cómo yo separe los puntos, ustedes pueden ver que el de la izquierda está alineado en columnas o el de la derecha está alineado en filas. No sabemos cuál es la distancia en esto, las podríamos medir, pero simplemente por un tema de percepción, yo puedo asumir que están alineados como columna y otro como fila. Y eso es simplemente por la proximidad que tienen los puntos y con eso después mi mente es la que hace el resto. Por otro lado, similaridad. De acuerdo a cómo yo establezca las visualizaciones, yo puedo establecer cuáles son similares, por ejemplo, ya sea por el color o ya sea por las formas. Si se fijan, lo que estoy mostrando tanto arriba como abajo son las mismas distribuciones y las mismas agrupaciones, pero simplemente estoy cambiando el concepto eh, para poder decir que además de estos como clústeres que se están armando, hay otro tipo de similitud. ¿Ya? Acá, por ejemplo, en esta imagen, ustedes podrían asumir de qué equipo es cada uno simplemente viendo el uniforme. ¿Ya? Eso es bastante simple. Los diferentes colores te hacen entender quiénes son de un mismo equipo y quiénes no, porque el uniforme es similar. ¿Ya? Por otro lado, el encierre o el llamado encuadre. Desde ese punto de vista, uno también encerrando, por ejemplo, acá, que estamos
haciendo un encuadre de esto de aquí, yo puedo captar la atención y decir que conceptualmente lo que está acá adentro está tratando de establecer una idea. ¿Ya? A veces basta con hacer ese encuadre, ese encierre, para que la gente preste atención y lo vea como un todo. ¿Ya? Distinto es, por ejemplo, en esta lámina donde yo cuando lo estoy presentando, estas son cosas distintas y lo que está encerrado es esto. ¿Ya? Entonces aquí, para que recuerden la similaridad, se lo estoy encerrando. Y por último, y esta es una de las que más me gusta porque es lo que te lleva a, en la visualización, generar una simplificación, pero no perdiendo de vista la calidad del mensaje, tiene que ver con el cierre. Es la imagen del cubo, la imagen del triángulo, o esta animación donde uno, si ven, son puras manchas, pero por la distribución de las manchas, por el movimiento o porque yo lo asimilo porque conozco a un perro así, yo asumo que lo que estoy viendo es un dálmata caminar, pero ahí no está dibujado el dálmata. La mente tiene la capacidad de poder encerrar cosas que no lo están y en base a eso asumir un concepto que está detrás. Otro ejemplo más que se usa mucho en los cómics eh, es una silueta como esta que no necesito hacer nada más y con este trazo tan simple yo sé que el que está ahí es Batman. ¿Ya? Y por otro lado tenemos la continuidad, que en este caso, como pueden ver, la gracia que tiene esto es que si bien por un tema de encierre, de cierre, por ejemplo, que mencionábamos antes, yo puedo completar una figura, también yo le doy una continuidad, ¿ya? Porque si se dan cuenta aquí, la figura en sí, yo la puedo encerrar, pero entiendo que hacia dónde va. Por ejemplo, las líneas me dan a entender que esto representa la I, la B larga y la M. Así que desde ese punto de vista, también les ayuda a ustedes para que, por ejemplo, en el libro que nos basamos para hacer esto, ahí se explica de que a veces hay algunas líneas o guías que te cargan los gráficos por defecto que eventualmente tú podrías eliminarlos porque en realidad no son necesarios. Sé que algo más hacía esto para, no me acuerdo si tiraba un audio o algo, pero no funcionó, así que el chiste fue arruinado. Así que vamos a continuar mejor. ¿Dudas hasta aquí? ¿Algo que les gustaría ver, entender en más detalle? ¿Sí? Ahí veo una mano levantada. Sí, yo tengo una duda sobre si todo esto es como efectos ópticos que no se crean nuestros cerebros como un problema de cognición, Ujú. a qué se debe, problemas Eh, epistemológicos. Mira, no quiero entrar en un tema muy profundo porque la verdad que no lo manejo al 100%, pero básicamente es un tema cognitivo, es como uno interpreta la realidad y es como el cerebro se las arregla para obtener respuestas dentro del entorno, ¿ya? Lo mismo que la imagen que estamos viendo acá, donde nosotros vemos las líneas punteadas, eso te da a entender, o el cerebro te da a entender de que no es necesario tirar la línea completa para entender de qué punto a qué punto va un arco, sino que basta con la línea punteada porque se va a entender igual. El- la, la mente humana busca siempre tratar de simplificar y de interpretar las cosas que uno ve. Por eso que funciona la iconografía, porque con imágenes muy simples tú logras entender qué es lo que te están dando, qué es lo que te están presentando dentro de una imagen. Entonces es un tema más de cómo el humano percibe su entorno y cómo trata de resolver la información incompleta que te entrega el mismo entorno. ¿Ya? Como digo, hay más de eso detrás,
pero me estaría yendo a un tema que, bueno, sería bien extenso y que no lo manejo al 100%, entonces tampoco eh, quiero engrupirlos mucho porque algunas de las cosas son más como cómo veo yo el tema más que cómo es formalmente. ¿Ya? Pero no sé si con eso alcanzo a responder algo la duda que tenías. Sí, perfecto, no hay problema. Ya, Gracias. bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta? No, profe, siga nomás. Bien. Entonces, estos conceptos son importantes y probablemente los vayan a aplicar ya para no para el ejercicio de hoy, sino que para la primera presentación. Ya ténganlos en cuenta para que puedan ordenar algo bonito. No es que, y eso quiero dejarlo bien en claro, no es que pidamos obras de arte dentro de las presentaciones, pero sí es un tema de orden y como digo, tratar de llegar al foco, que cada lámina sea lo más autocontenida posible y que se pueda captar la idea que está detrás de esto. Por eso en general, no sé si le ha pasado en otros cursos, pero temas como los muros de texto o gráficos con paletas de colores muy como utilizando colores neón y cosas así, uno le llama la atención inmediatamente. Los muros de texto porque al final la gente trata de leer en vez de escucharte y eso ya es un despropósito porque para eso entonces le mandas un correo con la información, no la presentas. Entonces los muros de texto no son buena idea. Los gráficos, si es que vas a mostrar cifras, las cifras tienen que ser legibles porque si no, no tiene sentido presentar un gráfico donde no se alcance a entender nada. Tratar de que sea lo más amplio posible, si es que, por ejemplo, series de tiempo, una serie de tiempo que se pueda leer, un gráfico de barras que sea legible. Ojo con los gráficos de torta, porque si tiene muchas categorías distintas, va a aparecer como una pizza que está cortada como para 50 personas, porque son tajadas muy chiquititas. Entonces, en ese sentido, todo lo que conversamos antes lo tienen que tener en cuenta al momento de armar una presentación, porque va a hacer que se vea más ordenado. Ahora lo que vamos a ver está relacionado con buenas prácticas desde el punto de vista de una presentación. Y lo primero está relacionado con el color. ¿Ya? En términos del color, acá hay muchas cosas que considerar y vamos a hablar de lo básico de la teoría del color para que lo tengan en cuenta al momento de seleccionar cómo van a adornar su presentación. Lo primero, las escalas de colores. Aquí se me quedaron las... Ya, no importa. En escalas de colores hay distintas escalas. Cuando ustedes van a configurar y van a buscar colores personalizados, dependiendo del programa o dependiendo de la configuración, van a tener diferentes escalas. Una está relacionada con los colores básicos, que es lo que ven acá arriba, el rojo, amarillo y azul y sus combinaciones. Otra es la RGB, que esa generalmente en todas las aplicaciones las pueden ver, consideran que estos son los colores primarios en lugar de estos de arriba. Esta de acá abajo, si la han visto en algún lado, es la misma escala que siguen las impresoras. Entonces, de repente, para temas de ilustración, sale a cuenta manejar los colores con estas escalas porque prácticamente los colores que van a definir acá son los colores que se van a ver al momento de imprimir. ¿Ya? Y lo otro está relacionado con el tono y la saturación, que son otras configuraciones. El tono se refiere a el viaje que se hace desde un tono rojo hacia un tono morado, siguiendo los colores del arco iris. O sea, si uno se va variando el valor del tono, partes desde el rojo y vas pasando por el rojo, el naranjo, el amarillo, el verde, el azul, hasta llegar a el morado. Y la saturación que tiene que ver con qué tan cargado es el color. Entonces puedes llegar a un color muy, muy fuerte hasta llegar a un tono más, que si mal no recuerdo la saturación es a la escala de grises. Entonces
mientras más baja es la saturación, vas llegando a una escala de grises. Y por otro lado está el valor, que es qué tan fuerte es el rojo, y ahí puedes llegar de un rojo intenso a un rojo súper claro, por ejemplo. Les voy a dejar un video donde se explica un poco cómo la mezcla de colores y las escalas varían de acuerdo a cómo uno trabaja. De hecho, no sé si alguno de ustedes pintará, pero en la pintura uno puede crear los colores llamados primarios que están acá arriba en base a otros colores. Y eso lo que quiere decir en la teoría del color es que en realidad estos no son los colores básicos, porque los colores básicos son colores que no se pueden hacer con otros colores, ¿ya? Así que les voy a dejar unos videos bien interesantes ahí en el curso para que los vean, tengan un momento de cultura y además estudien los videos desde el punto de vista del storytelling, porque la gracia que tienen los dos videos que les voy a compartir es que la forma en que te cuentan las cosas hace que tú te enganches y quieras seguir viendo el video. De hecho, con uno de esos me terminé suscribiendo al canal porque tenía otros temas bien interesantes. Ahora, si nosotros ordenamos esto para elegir las combinaciones de colores, tenemos la rosa cromática. Y desde ese punto de vista, uno puede armar acá, por ejemplo, volvamos a lo que nos enseñaron en algún momento en Kinder, supongo, que si yo uno los colores primarios acá, vamos a usar el lápiz. La gracia es que si uno ve desde el punto de vista de los colores primarios, aquí, uno puede establecer tonos intermedios, por ejemplo, acá el verde, el naranjo y el violeta, que vendrían siendo los colores secundarios en esta rosa cromática. Y después de eso hay otros colores intermedios como el verde amarillo, azul verde, que son colores que están entre medio de un primario y un secundario. Y con eso ya yo tengo una paleta de por lo menos 9 tonos que me pueden ayudar a establecer mi paleta. Colores hay muchos, ¿ya? El tema está en cómo los voy a utilizar. Entonces, otra vez, conceptualmente, y esto sí que lo vamos a ver rápido porque lo pueden ver con más calma después. Existen tonos cálidos y tonos fríos, y en base a eso ustedes pueden establecer su paleta de colores. Pueden tener una paleta de colores solamente con colores fríos o con tonalidades calientes. Después están otros tipos de distribuciones. Por ejemplo, la triada, tener un triángulo que se va girando, entonces es un equilátero que las esquinas van y me van recomendando que esos tonos de colores se pueden llegar a utilizar. Colores que separan al complementario. Por ejemplo, acá estoy con este color, su color complementario es este. Oh, creo que va a tener que activar mi tableta. El color complementario es el que está perfectamente opuesto en la rosa cromática. Entonces, desde ese punto de vista, el complementario es este, pero yo voy a hacer la combinación con los que están a ambos lados del opuesto. Aquí están los colores fríos, pueden utilizar complementario, en este caso buscan el naranjo con el azul, un tetaédrico, que es un rectángulo que ustedes si lo van moviendo, esos también valen, o jugar con la valoración del color, los tonos o temas de sombra. Entonces, para poder tener ese tipo de complementos, pueden trabajar con todas estas combinaciones y se aseguran que de alguna forma estos colores combinan bien, ¿ya? Ahí un compañero les dejó desde Adobe una aplicación que genera paletas de colores, que es muy buena, la recomiendo, porque te sirve para, no solo para establecer, por ejemplo, acá otra vez, yo puedo desde aquí plantear una paleta en específico, pero la gracia que tiene la de Adobe, si mal no recuerdo, es que aparte de eso, si yo selecciono un color en particular, me entrega el código en RGB, creo que me lo entrega también en el CMK, y también me entrega en el hexadecimal, que este es un código de 6 números,
que su combinación establece un color porque también está en una cierta escala. No me acuerdo qué representa cada uno, pero creo que este era el valor, este era la, a ver, este era creo que uno era el valor, el otro era el tono y el otro era la saturación, una cosa así. ¿Ya? Entonces, esos números no son al azar, significan algo y están ahí para que las combinaciones de los valores del hexadecimal te entreguen un color en específico. Y con eso, dependiendo del software que usen para hacer la visualización, ustedes entregan el código. Aparte, creo que te sacan los complementarios y cosas de ese estilo. Así que, para que lo tengan en consideración. Últimas cosas antes de terminar de hacerlos explotar. La atención. Atención, porque dependiendo cómo uno distribuye la presentación, vas a hacer que la gente se enfoque primero en algo y así vaya siguiendo al resto de la distribución que está configurando. No sé si habrán visto esto alguna vez, pero más de alguna vez se me ha cruzado ahí en LinkedIn cuando la gente trata de verse como, no sé, simpática, comparten este tipo de cosas y tienen un montón de likes, qué sé yo. Pero vámonos al foco de esto. ¿Qué es lo importante? Que efectivamente, cuando uno ve mensajes como este, el orden generalmente es el que está declarando el texto. ¿Ya? Eventualmente otra vez puede haber una mente superior que diga, no, sabes que yo lo leí de arriba abajo. Bueno, lo felicito. Si es que no está haciendo trampa y ya había visto esta imagen antes. Pero en el general, la gente, como dice aquí, lee esto primero, después lee eso, después sigue con eso y de ahí se da cuenta que hay algo acá. Entonces esto, ¿para qué te ayuda? Porque tú sabes y entiendes que hay formas de generar énfasis en una presentación y eso es algo que ustedes pueden controlar porque son ustedes los que arman la presentación. Entonces, ojo con estas cosas porque la distribución sí importa dentro de la presentación. Si realmente quieres que la gente lea algo, entonces tienes que encargarte de preparar la diapositiva para que realmente la gente se enfoque en eso. Por ejemplo, esta lámina que les mostré al principio, lo importante y el foco de esta lámina era esto. Entonces, ¿qué hago? Lo encuadro, le cambio el fondo para que contraste con lo demás y destaco el tema de las historias porque era lo que quería que se quedaran de esta lámina. Acá también el concepto de dejar contento. Por eso es que está con rojo, por eso, y está en comillas, porque ya que estoy captando la atención de ustedes en este tema, lo dejo entre comillas para que entiendan que no es literal, sino que es el propósito es tratar de dejarlos contentos en el contexto que ya les había mencionado antes. Entonces, esas cosas me ayudan a poder establecer ese tipo de atención. Por otro lado, la dirección en la cual el público va a leer esto. Cuando uno compra cómics japoneses, el orden de lectura es el que ven acá. Voy de derecha a izquierda siempre, incluso dentro de la viñeta, siempre de derecha a izquierda. La dirección del flujo de la lectura es así. Lo cual después, cuando uno empieza a leer otros tipos de cómics occidentales, tienes que recordar que se lee hacia el otro lado porque de repente uno pierde sentido como el flujo. Entonces, dentro de la viñeta y entre viñetas tiene un flujo dado. ¿Ya? Eso es lo mismo que ocurre en las presentaciones. En las presentaciones yo también tengo un flujo establecido. Si hago punteo, yo sé que la gente va a leer de arriba hacia abajo. ¿Ya? Y va a leer los textos que yo estoy dejando. Si yo hago un panel o hago algo visual, también sé que lo va a leer en un determinado orden. Está el tema de la espiral. ¿Ya? No sé si lo han visto en algún lado, la espiral de Fibonacci, que hay que eso también ayuda en términos de diseño, ¿ah? Para ver cómo hacer la distribución, igual que el tema de los 2/3 en fotografía, que hace que la composición sea más amena. Porque, por ejemplo, esta que está acá no tiene nada de amena, pero era para dejarles claro el tema de la espiral, así que espero que les haya quedado realmente claro.
Y en ese sentido la idea es tratar de no sobrecargar tampoco, porque la lámina anterior tal vez el objetivo era explicarles de la espiral y hacer una espiral con un montón de dibujos que tiene la espiral, pero tal vez está tan sobrecargada que al final está sobrediseñada y no se entienda nada. Entonces también hay que tener cuidado en caer en ese tipo de errores, de saturar tu lámina, porque finalmente puede que no captes la atención porque hay tantas cosas que ver que al final no se ve nada. Entonces ahí también tienen que tener ojo con eso. ¿Ya? Finalmente, y el mensaje último de todo esto, es que hay que ser simple, pero efectivo. Tratar, si el tema funciona con una configuración simple, pero atractiva a la vista, con eso debería bastar. ¿Ya? En ese sentido hay que tener en consideración todo lo que comentamos acá, cómo la percepción de la gente influye en lo que estoy haciendo, cómo puedo aprovechar eso para la distribución, manejar temas de colores, manejar temas de distribución, y con eso deberían poder armar presentaciones un poco más efectivas de las que eventualmente puedan haber estado haciendo hasta la fecha. ¿Ya? ¿Tienen alguna consulta o algo que quisieran que tratara con un poquito más de detalle al respecto? Yo te quería preguntar Ujú. bien la idea que quería transmitir con lo de la espiral. ¿Ya? Ah, Como, ¿a qué sí, sí, entiendo. Viste, ahí hay algo que tengo que mejorar, porque en realidad yo creo que se quedaron más con el tema de las fotos. La distribución en una presentación es importante. Entonces, hay técnicas que uno puede utilizar para poder distribuir de buena forma los elementos en una presentación. El tema de la espiral, lo que te dice es que tú puedes hacer este tipo de distribuciones para generar la atención en un tema primero y después en otro y así irte moviendo. La gracia de esto es que, por ejemplo, dadas estas distribuciones, siempre hay una parte que se lleva la atención desde el principio. ¿Ya? Lo primero que te llama la atención, que en este caso debería ser la imagen del perrito. ¿Ya? Porque es la imagen más grande que está disponible. Una vez que tú ya resolviste esto y ya lo viste, vas a pasar al resto. Entonces siempre va a seguir esa lógica, entonces veo esto, después veo esto de acá porque es lo más grande, después esto y así hasta llegar a una zona como esta, que esta es ya la zona de detalle. Entonces, desde ese punto de vista, esta parte puede ser un detalle, puede ser algo complementario, puede ser algo, entre comillas, irrelevante, pero que tengo que dejarlo en la presentación por alguna razón. Entonces, distribuciones, esta creo que es la distribución armónica, si mal no recuerdo. Entonces, a ver, déjame confirmar. Parece, sí. Ya, la distribución armónica lo que busca es eso, captar la atención con algo primero y después de eso ir bajando al nivel de detalle en caso de que alguien lo necesite o en caso de que haya algo que necesite bajar el foco. Entonces, esta es una estrategia, ¿ya? Distribuir las cosas de esa forma. ¿Cómo o qué? Eso lo decides tú de acuerdo a lo que vas a presentar. La otra regla, deja ver si la encuentro rápido, porque esa no la tengo como... No la tengo aquí. Esta. A ver, lo voy a mostrar con una imagen. Esta es una regla que se usa en fotografía, que es la regla de los 2/3. En este caso, si se dan cuenta, por un tema de composición, dejan el foco justo en estas esquinas. ¿Ya? En este caso se eligió dejar, por ejemplo, la casa en este punto y esto que por lo visto es una ola rompiéndose, está casi en este punto también, pero el foco en este caso está en la casa. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de la composición, tú también puedes trabajar con esto para hacer que en la distribución de tu presentación captar el foco de alguien basado en esta regla. ¿Ya?
Esto, como digo, se usa en fotografía, se usa en los cómics también, y tiene como propósito el distribuir de buena forma un encuadre de lo que vas a presentar, ¿ya? Cosa que se vea armonioso y que se vea simple al momento de presentar esto a terceros. Acá, por ejemplo, este es un ejemplo que sale de la Wikipedia. Esto también es un tema de composición. ¿Se dan cuenta? Aquí, bueno, es un GIF que te muestra primero la imagen y después te muestra cómo esto está compuesto y otra vez, aquí en este tercio está el árbol, que es a lo que yo me quiero enfocar. Y eso lo hacen jugar con el tema del horizonte, ¿se dan cuenta? Entonces el horizonte también toma un tercio dentro de la imagen y 2/3 lo toma el cielo. Entonces, ese es un ejemplo de una imagen que tiene una buena composición y que sigue la regla de los 2/3. Y como vuelvo a decir, esto lo pueden utilizar ustedes para hacer paneles, para hacer reportes, para armar la presentación, y va a hacer que lo que estén mostrando sea agradable a la vista, no como esta cosa que están viendo en la lámina de acá. ¿Ya? No sé si con eso aclaré la duda, Patricio. Sí, sí, ahora quedó más claro. Ya, perfecto. Ya. Mientras alguien ahí elabora alguna otra pregunta, voy a publicarles el enunciado del ejercicio de hoy, que espero sea una especie de veranito, así como el día que tenemos hoy. Ya les voy a explicar de qué se trata, pero primero lo voy a publicar. A ver, esto. Ahí está. Bueno, mientras tanto, ¿alguien tiene alguna otra consulta o no? Yo tengo una, pero no es como de la materia, es de curioso, de ¿Ya? si tienes alguna presentación que te haya tocado como ser un tema difícil Ujú. y algún ejemplo como memorable que sea como, oh, aquí logré lo que quería, Ah, mi objetivo, un trabajo del cual estés como, no sé, como orgulloso, por así decirlo. mira, tengo varios casos, o sea, rápidamente se me ocurren varios. Voy a tratar de mencionar algunos. El primero es un caso de fracaso, que fue la presentación de mi tesis, más encima. Eh, para las tesis nos dan, en ese momento nos dan como, no sé, media hora para presentar, o algo así, había un tiempo establecido. Y en el afán de tratar de responder o de cubrir todo lo que había hecho en la tesis, que era un trabajo de un año entero, eh, metí todo. O sea, todo lo que había hecho en la vida, desde que saludé al profe hasta que imprimí la tesis, todo eso lo incluí. Entonces terminó en una presentación súper larga, tediosa hasta para mí para presentarlo, porque era decir muchas veces lo mismo, y me pasé del tiempo del tiempo que estaba permitido. De hecho, me hicieron un descuento por eso, por haberme demorado y presentado más de lo que correspondía. Y después de haber hecho, bueno, con el tiempo y después de haber preparado el material la primera vez para este curso, fue como, esto a lo mejor podría haberlo hecho mejor. Así que fui a desempolvar la presentación de la tesis, la revisé y obviamente está horrible, gráficos innecesarios, unas tablas que no se entendía nada. Me demoraba mucho en dar un contexto, siendo que era súper simple lo que había que explicar. Entonces, claro, estoy hablando de algo que me di cuenta 8 años después, más o menos. Entonces ahí uno dice, bueno, podría haberlo hecho mejor, pero bueno, era lo que había en ese momento. De hecho, el año pasado, en una de las clases, a los alumnos les volví a presentar mi tesis y cambió drásticamente. Fue una presentación casi de 5 minutos.
En 5 minutos fui capaz de explicar algo que en su momento me tomó como 40. Entonces, ahí te diría, hay una ganancia, pero por el aprendizaje adquirido, por el hecho de haber armado este ramo. ¿Ya? Ese es uno. Y laboralmente, debo decir que ya he logrado ganar 2 proyectos gracias a la forma de construir una presentación, basado en lo que hemos conversado. Justificar continuaciones de proyectos, por ejemplo, yo trabajo mucho en temas de datos. eh, Básicamente, casi todos los proyectos que hago están relacionados con inteligencia de negocio y levantamientos de repositorios de información. Saco datos de diferentes lugares, los junto en un solo lugar y eso después lo presento en forma de paneles, de reportes, etc. Entonces, muchas veces nosotros piloteamos y hacemos una versión más pequeña, reducida de lo que necesitan, y al momento de generar los reportes donde está el impacto, donde la gente dice, oye, pero ¿y esto me sirve? Y uno, sí, sí te sirve. ¿Y qué consideras tú? Todo lo que hemos conversado acá, métodos de simplificación gráfica, paletas de colores que juegan con los colores institucionales, por ejemplo, de la empresa, que se mueven dentro de una paleta de colores establecida si es que no existía, buscando no saturar un panel, porque de repente uno ve paneles de control donde llegan y te meten todos los indicadores existentes y se ven unas cosas chicas que al final no se entiende nada. Entonces, lograr esa simplificación, después al momento de presentar esto, tener claro cuál es el objetivo, a quién se lo presento, porque de hecho es distinto mostrarle un proyecto al que te lo va a comprar, diciéndole que la ganancia, por ejemplo, del proyecto está en un ahorro de trabajo y eso implica dedicación para otras cosas, a mostrárselo al usuario final, que de repente este tipo de proyectos puede significar que a ellos, no sé, van a ser obsoletos y que los van a sacar. Entonces, tratar de mantenerles, transmitirles calma y decir, no, esto no te va a reemplazar, esto te va a ayudar a trabajar a ti mejor. Un mismo proyecto se puede presentar de formas distintas dependiendo a quién es al que tienes al frente. Y desde ese punto de vista también incentivar al uso, hacer que se entusiasmen para utilizar las cosas. Y eso también genera una ganancia porque en una de las presentaciones vieron unos montos y dijeron, oye, pero estos datos están extraños porque si esto fuera así es porque algo está funcionando mal. Y en el acto llamaron por teléfono al responsable y después de eso notaron de que el reporte estaba bien hecho. Así que esos son como los que se me ocurren a la rápida. Hay otro más que fue en una licitación donde estuvimos compitiendo con hartas empresas y considerando esto mismo, estas prácticas, logramos ganar la licitación. O sea, parte del criterio era la presentación y la presentación salió súper buena y con eso nos llevamos el proyecto, así que salió bien. ¿Ya? Eso, no sé si con eso alcanzo a entusiasmarte, como para decirte que esto de verdad funciona y se aplica y lo aplico directamente. Sí, sí, gracias. Bien. ¿Sí? ¿Podría subir el PPT, por favor? Ah, sí, lo subo de inmediato. Gracias. Ahí, claro, veo en el chat que hicieron la pregunta de las W. Aquí yo les mostré 3, pero en realidad ahí escondidas están las otras 2. Más encima del concepto le llaman las 3 W en todos lados, pero en español no tiene sentido que la llamen las 3 W. Más encima una de las W es un how, así que, bueno. Ustedes saben que para tratar de hacer notaciones buscan también la simplificación. Les voy a dejar de compartir la pantalla, así aprovecho de guardo la presentación y la publico en un curso. Les vuelvo bueno, les doy, yo creo que si ya descargaron el enunciado ya saben de qué se trata el ejercicio, pero se los comento igual. Básicamente, y ahí está escrito en formal, pero haciendo el resumen, tenemos demasiados alumnos en este curso y tenemos que elegir gente para que lo elimine a la fuerza. Vamos a apretar un botón y van a quedar fuera del curso. Obviamente tienen un salvavidas y el salvavidas es poder justificar por qué ustedes se tienen que quedar en el curso. Así que su misión es, obviamente, hacer una presentación explicando por qué se tienen que quedar en el curso, cuál es la razón por la cual no tienen que ser eliminados de este ramo, y en base a eso tienen
los conceptos que hablamos hoy, piensen desde el punto de vista de los datos, siempre recuerden eso, desde el punto de vista de los datos, qué es lo que podrían utilizar para justificarlo en términos de cifras, así mostrar, traten de ustedes decir, miren, dado estos números, yo sería un buen alumno en este curso, por ejemplo. Así que ese es el concepto, sobrevivir y hacer una presentación que justifique que ustedes se mantengan en esta clase. Para eso, como dice el enunciado, la idea es que establezcan primero el marco en el cual se van a, en el cual ustedes se van a desenvolver para hacer la presentación, y después de eso publicar una PPT donde esté la presentación misma. ¿Ya? Además, creo que ahí se está, ya, ahí se subió la presentación. Ahí están Héctor, preguntando, ¿sí? ¿es individual o de los mismos pares? La misma. No, es en grupo también, todos los Ya, AP son grupales. súper, ok. Sí. Así que ahí Entonces, incluso pueden como que promocionarse como grupo. Decir, nosotros, por favor, déjennos porque como grupo les vamos, no sé, ahí súper, se la arreglan ustedes en justificar. gracias. ¿Ya? Bien, eso sería por hoy en términos de la clase. Así que se me perdió el mando de esta cosa. ¿Dónde está? Ahí está. Voy a aprovechar de detener la grabación. Así que para quien esté viendo esto en YouTube, adiós.